y comienzo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Comienzo compartiendo pantalla y pues ya, arrancamos. Tal cual. Pongo en modo de compartir. Espero que esté visible para todas, para todos. Sí, gracias. Pues reiterando el gusto de encontrarnos acá nuevamente a platicar en estas cosas que nos encantan. Ahí tiene la fecha de la fallida sesión del miércoles 13, que tuvimos ahí una serie de problemas que ya ni voy a decir, pero bueno, se quedó la fecha que está allí. Hoy es miércoles 20, que estamos haciendo la reposición de la fecha del día 3. Y bueno, voy a ser un poco maleducado en el sentido de no iniciar con una presentación de los participantes y todo esto, porque si procedemos a ello, pues nos vamos a llevar un poquitín más de tiempo y yo quisiera que utilizáramos el tiempo más que nada en charlar sobre este asunto de las herramientas de la investigación educativa y si tenemos oportunidad al final procedemos a ello. Bueno, muchas gracias por su interés, por su participación, y yo quisiera empezar con este asunto de la tesis, que no sé qué tema tratar de tesis. No me dejarán mentir que es un asunto casi que lo lleva uno con el psiquiatra, con el psicoanalista, con el psicólogo, o al menos con un buen amigo, algún confidente, porque todos acabamos un poquito estresados en ese sentido. Y es que ya no sé qué estoy haciendo. No, ya está, estamos bien. Y es que el asunto de poder tener un tema de tesis que queremos y poder llevar a cabo esa tesis de una forma sensata, con las herramientas acordes al proceso que queremos llevar, tiene muchos intríngulis, muchos problemas, muchas sutilezas por allí. Entonces, bueno, este lo utilizo solo como chiste, pero avanzamos. Y el asunto es, ¿por qué investigamos? Investigamos a veces porque nos sobra el tiempo, a veces investigamos porque tenemos alguna duda, pero en general, además lo saco todo para no estar haciéndole la pausa. Por un lado, investigamos porque queremos, de veras tenemos ese ferviente deseo de encontrar una explicación plausible a algo. Queremos entender qué es lo que está sucediendo y queremos explicarnos qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, queremos conocer cuáles son los elementos que están allí dentro del fenómeno o del proceso o del problema que estamos queriendo ver, y queremos saber, uno, cuáles son esos elementos, y dos, cuál es la forma en que esos elementos interactúan para poder darle la forma general a lo que estamos teniendo frente. Tercero, queremos comprender las condiciones un poco más como un ecosistema. Queremos comprender cuáles son las condiciones ecosistémicas, ambientales, bajo las que se desarrolla ese fenómeno. ¿Por qué ese fenómeno sucede en un momento y no en otro? ¿Por qué sucede bajo unas determinadas características y no en otras características? Y por último, un cuarto elemento es, queremos saber qué le significa a las personas estar allí. ¿Por qué están allí? Pero sobre todo, ¿cuál es el sentido y cuál es el significado que tiene para ellas, para ellos, estar allí? Y puede ser un significado individual para un actor en específico, o puede ser un significado para un grupo, porque un grupo está metido en él. Pero finalmente, no me dejarán mentir, investigamos porque queremos transformar algo, queremos cambiarle la forma a algo, queremos atender una situación que queremos pues transformar, pues que queremos darle una nueva manera de suceder. Y en ese sentido, lo digo muy rápido porque es algo que no está contemplado aquí y a lo mejor me voy a llevar mucho tiempo. Hay un libro de un señor, Ronald Stokes se llama, es un libro ya antiguo, es noventero, yo lo leí hace algunos años en inglés. Dice que nosotros buscamos investigar algo porque queremos, por un lado, encontrar una solución a un problema, por otro lado, desarrollar una tecnología que atienda a ese problema, pero por último, queremos generar un conocimiento. Si logramos generar conocimiento, la tecnología y atender ese problema, comprenderlo, pues estaremos del otro lado.
Ese libro se llama El cuadrante de Pasteur. Si alguien tiene oportunidad de buscarlo por allí, creo que no está traducido al español, pero es muy interesante el cuadrante de Pasteur del señor Stokes. Y sintetiza esto, investigamos porque queremos transformar. Pero ya voy a avanzar porque ya me conozco que me voy a empezar a colgar. Pero para ello necesitamos dar cuenta de ese fenómeno, pero ese fenómeno es presente, es un fenómeno que está sucediendo o es un fenómeno que sucedió. Es un fenómeno que está en el pasado, idealmente en el pasado reciente, pero puede ser el pasado también un poco más remoto, ¿no? Pero es algo que está ahora o en el pasado. No estamos buscando cómo sería, cómo responder, qué debemos hacer para, cómo transformar. O sea, todas estas 4 alocuciones que acabo de hacer son muy valiosas, pero eso, la verdad es que los investigadores no tenemos bola de cristal, no tenemos ahí los pases mágicos que dar para saber cómo hacer, cómo sería, cómo responder, cómo transformar, cómo. Eso lo conjeturamos y lo fundamentamos después de haber llevado a cabo el proceso de investigación, pero nuestra tesis es cómo está sucediendo o cómo sucedió. Y estos 5 elementos que están allí están en el mismo colorcito que la lámina previa. O sea, queremos encontrar entonces una explicación plausible, comprender los elementos, comprender los actores, comprender las condiciones bajo las que se desarrolla y comprender el significado. Si logramos eso en el pasado reciente, idealmente, o en el presente, podremos estar en buena situación para avanzar. Insisto, y perdón que lo diga de esta manera, pero un proyecto de tesis o un proyecto de investigación que inicia con cómo sería, híjole, pues cómo sería, pues todos quisiéramos saberlo, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace que funcione de esta manera? Me adelanto. Pero tiene su chiste. Claro que hay que desarrollar las habilidades, hay que desarrollar las fortalezas en cada uno de nosotros. Todos lo podemos hacer. Yo estoy convencido de que toda aquella persona que de una manera metódica se aproxima a la investigación lo puede hacer. Nada más hay que tener cierto conocimiento en los rudimentos. Y aquí ay Dios, ya me pasé. Aquí me encanta bromear con esta idea. Por un lado, la realidad se conforma todos los días. O sea, todos los días está siendo, la realidad está sucediendo todos los días. Y en realidad la determinación del problema de investigación, ese fenómeno que queremos resolver, la determinación del problema es tu problema. Es problema nuestro, es problema de todos nosotros, de todas nosotras, saber cómo recortamos ese fenómeno que está allí para convertirlo en algo explicable, investigable. Pero por otro lado, y lo digo también de una forma, intento que sea lo más gracioso posible, hay concepciones cotidianas de la realidad, concepciones banqueteras que suceden en el día a día, y hay concepciones científicas de la realidad, y ambas están diciendo lo mismo, pero son concepciones diferentes porque surgen de disciplinas diferentes. La realidad científica es diferente, la realidad científica busca explicar, busca conceptos más abstractos, etcétera. Mientras que la realidad cotidiana del día a día, pues tiene una manera coloquial de suceder, ¿no? Por ejemplo, conceptos como socialización, racionalización, control social, confabulación, subcultura, contracultura, comportamiento de roles, etcétera, son académicos, no son del día a día de la cotidiana. A mí me gusta mucho bromear con esto y digo, si uno está estudiando, no sé, por ejemplo, una pandilla, unos, no sé, muchachos que están privados de su escuela, incluso privados de su libertad, pues difícilmente nos van a salir a decirles, es que estoy jugando un rol contracultural de abstracción, no, nos va a decir, yo aquí estoy haciendo cosas. Entonces, la determinación del problema es nuestro problema y la determinación de la conceptualización será nuestro problema y a partir de la abstracción de lo cotidiano a lo académico. Bueno, tiene su chiste, todo se puede hacer. Y aquí me encanta esta imagen porque es una pinta en alguna ciudad latinoamericana y dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y en ese sentido me gustaría decir, en la investigación, el futuro
o el resultado de nuestra tesis o nuestra investigación no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y cada una de las definiciones que tomemos, cada una de las decisiones que tomemos, pues va a incidir en el resultado, ¿no? En fin. Y discúlpenme que sea tan reiterativo en esto. No estamos hablando de un tema. Temas hay muchos. Estamos hablando de un fenómeno o de un problema. E igualmente, lo reitero, debe de tratarse de un fenómeno actual, no un fenómeno futuro, porque no tenemos bola de cristal. Debe ser un fenómeno actual o cuando mucho del pasado reciente. Por otro lado, debe de reflejar un problema social, un problema de la vida cotidiana, pero también un problema del conocimiento, porque de lo contrario, si estamos atendiendo un problema social, será muy bueno, claro que será muy bueno atender un problema social, pero es más conducente, es más positivo atender el problema social y además generar conocimiento. O sea, debe de tener ambos, pues se trata de resolver ambos tipos de problemas. Y en específico, en un doctorado como el que estamos nosotros, tratamos de generar conocimiento. Sí, Andrea, hay una pregunta aquí que dice que si se puede consultar la grabación. La vamos a colgar en la página Facebook del doctorado. Bueno, en fin, me acelero muy rápido, porque ya me conozco. El fenómeno específico que estamos atendiendo se da en un escenario, en un lugar. No me dejarán mentir, muchos de nosotros le llamamos el contexto. Sí, es cierto, es el contexto, pero el contexto podríamos partirlo en dos. Por un lado, el escenario, que es lugar en específico donde sucede, y por otro lado, el entorno, que es donde diferentes escenarios conviven. Ahorita va a un ejemplo de ello. Y por otro lado, todo se puede, realmente todo se puede. El chiste es no revolver, ¿sí? Es decir, si vamos a investigar significados, investiguemos significados, pero no revolvamos con prácticas o no tengamos la ilusión que vamos a estar relacionándolo con otra cosa. Es decir, todo ello se puede, nada más cosa no revolver, perdóname. Por ejemplo, y aquí es donde va el primer buscapiés de la tarde. Uno ve estas 4 palabras, 4 definiciones, y dice, pues es que sí, en mi tesis doctoral se trata de un tema. Sí, claro que sí, claro que sí. O se trata de una necesidad. Bueno, ya habría que empezar a discutirlo mucho. O se trata de un fenómeno o de un problema, y aquí vienen las definiciones. Un tema es un asunto de interés, un tema es la Copa Libertadores, ¿no? Es un tema interesantísimo, los equipos de fútbol sudamericanos, es un tema, pero no es un problema de investigación, es un tema nada más. Una necesidad es un estado de un ser o de un ente que se halla en carencia de algo. Una necesidad es que necesitamos dinero, que necesitamos recursos, que necesitamos tiempo, que necesitamos... También, claro que una necesidad es importante. Más bien yo quisiera llamar su atención hacia las últimas 2 palabras. Un fenómeno es cualquier situación constatable que pueda ser, perdón, lo dije mal, me regreso. Cualquier situación que pueda ser constatada a través de recopilar la información. Un fenómeno es cualquier cosa de la que nos podamos dar cuenta. O por otro lado, un problema es un asunto que requiere una solución. Y en ese sentido, yo tacharía las 2 de arriba y me quedaría con nuestros proyectos de investigación, sobre todo en investigación doctoral, que busca tener una incidencia social como la que desarrollamos en nuestro programa doctoral. O nos enfocamos en un problema o nos enfocamos en un fenómeno, ambos. Tema y necesidad, creo que podríamos olvidarnos un poquito de eso porque no es nuestro enfoque. Bueno, porque después ya no hay después. Una mala decisión metodológica, claro que se puede componer, pero cuesta trabajo y cuesta recursos y cuesta sangre, sudor y lágrimas, sobre todo la segunda y las terceras. Entonces, mejor vamos enfocándonos en tomar decisiones metodológicas sensatas. Por eso todas las herramientas, ¿no? Va el ejemplo. Espero poder ser claro. Un entorno es algo grande, más macro, donde se da el fenómeno que queremos estudiar. Ese fenómeno que puede ser el abandono escolar, la mal llamada deserción. Yo tengo un problema con la palabra deserción porque los estudiantes no desertan, más bien los expulsamos, los obligamos a que abandonen. Vamos a decir, el fenómeno del abandono escolar. El fenómeno del abandono escolar es compartido por muchos escenarios
en un entorno, en el entorno de la ciudad de Guadalajara, que es donde estamos, o de la ciudad de Cusco en Perú, o de cualquier otra ciudad, ¿no? Es un fenómeno. Perdón. Y por tanto tiene determinantes económicos, sociales, normativos, legales, culturales, y esos actores son genéricos. Espérate, internet, ¿no? Sí. Bienvenidas, bienvenidos quienes están llegando acá. Si tienen la oportunidad de apagar el micrófono, se los agradeceríamos muchísimo. Pero bueno, continúo. Entonces, hay actores genéricos. Por ejemplo, vamos a hablar de escuelas preescolares. Pues todos los preescolares tienen profesores, tienen maestras, tienen personal académico, pero son genéricos y las acciones que ahí se desarrollan son genéricas y las interacciones que ahí se desarrollan son genéricas, porque estamos hablando de un entorno. Cuando ya nos referimos a un escenario en específico, en chiquito, en contundente, es un lugar en específico donde vamos a centrarnos. Actores específicos, la maestra María, la maestra Juana y el profe Raúl son específicos, son acciones específicas, son interacciones específicas. Y es importante que nosotros podamos dar cuenta de todos ellos. Aquí un ejemplo, creo. Sí, aquí está. Vamos a decir, el entorno es el municipio del Nayar, es un municipio que está aquí al norte de Jalisco. De hecho, está en el sur de Nayarit. Un municipio con alta vulnerabilidad económica, muy grande territorialmente, pero con poca población, mayormente rural, que tiene una escuela primaria multigrado. Ese es el entorno. Pero si yo voy a estudiar la escuela Emiliano Zapata con la clave fulanita de tal, que tiene X número de docentes, con X características, con X estudiantes, que tiene una dinámica familia-escuela, familia-comunidad, comunidad-escuela, X. Bueno, ese es el escenario. Entonces, cuando hablamos de contexto, es importante que dejemos bien claro qué es un entorno, que es como más genérico, y qué es un escenario, que es como más particular. Y en ese sentido, como está ahí en rojito, todo lo que caracteriza al lugar en específico donde se da el fenómeno es el escenario. Si alguien tiene alguna duda, algún cuestionamiento, con muchísimo gusto lo atendemos al final, porque ya me conozco que me voy a empezar a colgar y quisiera avanzar rápido en este momento. Entonces, ¿cómo sé que tengo un proyecto valioso, válido, pertinente, etcétera, etcétera? Pues la sugerencia es verlo a través de la confluencia de estos tres círculos, este diagrama de Venn. Por un lado, ¿qué se sabe de ese entorno y de ese escenario? Ese se empalma con el fenómeno, perdóneme, que nos interesa atender. Y ahí está bien, estamos viendo ya una juxtaposición de todo ello. Y por otro lado, ¿qué se ha dicho de ese fenómeno y fenómenos similares? Si a través de una búsqueda inicial de información sobre esto, vemos que confluyen esto y que tenemos información suficiente en el puro centro de este diagrama donde confluyen los tres circulitos, ahí está nuestro fenómeno, nuestro problema que se puede convertir en un proyecto. Bueno, y apenas vamos en el recorte. En ese sentido, si me valen la expresión, todos hemos visto a los carpinteros trabajar, los señoras que trabajan la madera. Si ustedes se fijan, los carpinteros lo que hacen es miden una vez, miden dos veces, miden tres veces, miden con una meticulosidad bárbara, porque saben que una vez que metan el corte ya no hay marcha atrás. Por tanto, son muy minuciosos en la primera parte, en la determinación de dónde meten el corte. Y siguiendo ese mal símil del carpintero, si nos vamos a estos ocho pasos u 8 competencias que debe tener un investigador socioeducativo, si se fijan, las primeras 4, que es el cuadrito azul, de fondo azul, son como la medición del carpintero, es lo previo, antes de entrar a campo, y ahí vamos la mitad, 4, la mitad de las 8 competencias o de las 8 destrezas. ¿Por qué? Porque primero hay que comprender el fenómeno, ese fenómeno, recortarlo, convertirlo en algo investigable. Una vez que tenemos ese fenómeno ya convertido en algo investigable, podremos empezar a leer, a revisar la literatura, podemos utilizar estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, el Research Rabbit y el Tree of Science y el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, Perplexity, todos estos, ya no digamos ChatGPT,
toda esta serie de elementos que nos ayudan a encontrar elementos para construir una explicación inicial, o sea, leer, pues, qué es lo que ha sucedido, y con base en ello construir una manera sólida y sensata de entrar a campo, que es metodología. Pero si ustedes se fijan, apenas llevamos 4 o ya llevamos 4 de las competencias y todavía no entramos ni siquiera a campo. Una vez que ya decidimos esta manera sensata de obtener la información, ya entramos ahora sí a conducir trabajo de campo. Ya estamos ahora sí obteniendo la información, recopilándola, etcétera, y podremos pasar a la parte superior del rectangulito este de fondo morado, que es acomodar la información, sistematizarla de una manera sensata, sistemática y proceder al análisis. Una vez que hicimos el análisis, podremos entonces pasar a describir, que es la descripción es una operación pues más o menos sencilla, o por lo menos sencilla de decirla, y pasar de la descripción a la explicación del fenómeno. Y una vez que pudimos explicar el fenómeno, que podremos responder nuestras preguntas de investigación, etcétera, podremos ahora sí proceder a elaborar un informe más o menos confiable. A donde yo quiero llegar es que, si ustedes se fijan, y ya es como la tercera vez que lo digo, necesitamos tener mucha certeza, mucha claridad en qué es lo que vamos a hacer antes de aventarnos. Porque tiene sus problemas. Después ya no hay después, como decía la pinta esta callejera. Bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar la teoría que debe de ser la más correcta? ¿Cuál es qué leo? ¿Cuál es el marco teórico? ¿Cuál es mi marco conceptual más adecuado? Pues la pregunta es la que le va diciendo a uno qué es lo que debe de leer. Por ejemplo, si nuestra pregunta se refiere más bien a algo microsocial, ¿qué es microsocial? Bueno, pues interacciones a nivel pequeño, que implica a un individuo o a una pareja o a un grupo pequeño, incluso una organización pequeña. Si es una pregunta que va hacia lo microsocial, lo más probable es que debamos leer cosas que explican, o teorías, pues, conceptualizaciones que explican lo individual, lo intersubjetivo, etcétera, ¿no? Por tanto, si le damos una segunda vuelta, estaríamos hablando de interacciones, cómo interactúan las personas, qué aprenden las personas, qué sienten las personas, qué sentido, qué significado atribuyen, etcétera. Eso si nuestra pregunta nos dice, vamos a lo microsocial. Si nuestra pregunta va hacia lo más macro, qué opina una comunidad, qué opina una sociedad, pues nuestra teoría tendrá que ser necesariamente más hacia lo macro, pues más hacia lo social. Por tanto, nuestra segunda vuelta de tuerca nos pide que busquemos una teoría que va hacia los significados, hacia las representaciones sociales, hacia los rasgos culturales, que pueden ser más compartidos, más generales y no tan específicos como lo de arriba. Es decir, la lectura que debamos hacer será determinada por la pregunta de investigación. La pregunta es la que manda en este sentido. Bueno, muy rápido. Algunas claridades. A mí me encantaría abundar esto de la forma más consciente posible, pero siendo un poquito jocoso. No sé si a ustedes, pero a mí me pasa con cierta frecuencia, incluso con estudiantes de posgrado, que hay algunas confusiones en torno a esto. Por ejemplo, platica uno con alguna persona y dice, es que voy a utilizar el método cualitativo, así como, muy bien, ¿cuál de ellos? No, pues el método cualitativo. No. Cualitativo es un enfoque. ¿Cuál método de todos los que existen dentro del enfoque cualitativo es el que tú vas a utilizar? O, por ejemplo, voy a utilizar, qué sé yo, el enfoque el enfoque de la teoría fundamentada, así como, no, compañero, el enfoque es cualitativo, la teoría fundamentada es el método. No sé si me doy a entender. Hay una serie de confusiones y creo que es importante que dominemos que existe esta cadenita de paradigma, enfoque, método, técnica, instrumento. Es decir, puede haber dos, ahorita vamos a ver un poco más adelante. Podremos hacer un diseño mixto, nótese, no un método mixto, porque los métodos mixtos no existen, un diseño mixto que involucre métodos de ambos enfoques. Ahorita vamos a ir un poco más adelante. Que involucre técnicas de recuperación de información de ambos métodos que pertenecen a ambos enfoques, pero necesitamos tener mucha claridad en qué es lo que estamos desarrollando. Voy. Ya dijimos, enfoques hay dos, cuantitativo y cualitativo.
¿Para qué sirve la investigación cuantitativa? Todos lo sabemos, los aquí. Ya. Todos los que estamos aquí tenemos claridad en esto. ¿Para qué sirve la investigación cuántica? Bueno, primero para encontrar el tamaño de un fenómeno, para encontrar la real dimensión de un fenómeno o de un problema, para medir los impactos de una variable en otra, como una variable independiente incide en la variable dependiente o varias, para encontrar una correlación entre ellas, para poder generalizar las características de un fenómeno a través de una medición a gran escala, o incluso nos sirve para refutar o confirmar una teoría. Pues, así, dicho en 3 pinceladas, 5 pinceladas. Esto es para lo que nos sirve lo cuántico. ¿Para qué sirve lo quali? Por un lado, para comprender el significado que dan los participantes a estar en el fenómeno en el que están. Por otro lado, para comprender el contexto, es decir, el entorno y el escenario en particular en que los participantes están interactuando o actuando, para poder identificar cosas que a lo mejor no habíamos pensado que iban a estar por allí, o sea, saldrán del componente cualitativo. Y por otro lado, para entender un proceso. Un proceso es la peliculita completa. Y por tanto, como dicen los investigadores de física cuántica, es difícil describir la trayectoria y la posición de un objeto al mismo tiempo. O describes trayectoria o describes posición, pero no ambos al mismo tiempo porque no se sabe. Entonces, lo cuantitativo y lo cualitativo podrán hacer una combinación armónica a través de un diseño mixto. Insisto, diseño mixto porque los métodos mixtos no existen. Y ahorita vamos a entrar un poquitín más para allá. Bueno, muy rápido. Aquí me voy a tardar mucho tiempo, y espero que el gráfico no les parezca los colores bastante agresivos, pero quería que fuera como muy clara la diferencia. Por un lado, sí, disculpen los colores, están como de los 70, ¿no? Como restaurante, como cafetería de Estados Unidos de los 70, pero bueno, el punto es este. Si asumimos que el centro, el eje, el núcleo, el quicio, como le quieran llamar, lo que manda es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es quien nos va a orientar si nos vamos por un lado o nos vamos por el otro. Como dice la canción, nos vamos con melón o con sandía. Es decir, nos vamos hacia lo cuanti, hacia lo quali o un diseño armónico. Si optamos por irnos por el lado izquierdo, el lado moradito, si optamos por irnos por lo cuantitativo, podremos orientarnos hacia lo experimental, por decir algo. En realidad, en las ciencias socioeducativas casi no hay cosas experimentales por la dificultad que implica tener el control de todas las variables. En dado caso, estaremos trabajando con cosas cuasi experimentales, es decir, que tenemos el control de una o dos variables, pero no tenemos el control de todo, porque para que pueda ser experimental debemos tener el control de todo. O más aún, podemos hacer un diseño no experimental, que solamente mide, pero no modifica, no manipula las variables, ¿no? En ese sentido, el chiste está en definir, en medir, y si es posible, controlar las variables, pero hasta allí, ¿no? Por otro lado, aquí está. Por otro lado, si nos vamos por la vertiente cualitativa, por el enfoque cualitativo, que tiene un montón de métodos, yo puse aquí nada más 7, pero hay un verdadero montón de métodos, son como los más famosos. Podremos orientarnos hacia cómo comprender significados, cómo comprender procesos, etc. Y empiezo muy rápido. El famoso método hermenéutico. Ojo, no confundir con la hermenéutica. La hermenéutica es otra cosa. La hermenéutica surge del análisis de los textos sagrados, etcétera. ¿Qué significaba lo que decía este texto sagrado? No. Aquí estamos hablando del método hermenéutico que en la tradición anglosajona le llaman método interpretativo. Es decir, ¿qué es lo que le significa al actor, a la persona estar en las circunstancias en las que está? Es para lo que sirve el método hermenéutico. Si nosotros queremos dar cuenta de qué le significa, esa será nuestra opción. Oye, pero es que también existe el estudio de caso y el etnográfico. Sí, claro que sí, todos son muy interesantes. Pero el chiste es que utilicemos la herramienta concreta o que elijamos pues el método concreto que nos va a ser útil para estos fines. A mí me gusta mucho jugar con esta mala broma. Supongamos que tenemos un tornillo que debemos de meter en algún lugar en nuestra casa y no tenemos el desarmador adecuado, pero tenemos un cuchillo de cocina que está por allí. ¿Podemos meter un tornillo con un cuchillo de cocina? Sí,
Claro que sí, pero vamos a sufrir todos. Va a sufrir el tornillo, va a sufrir el cuchillo y va a sufrir mi mano, porque no es lo ideal. Por tanto, lo que hay que hacer es elegir lo ideal, lo que conduzca. Y el chiste está en poder tener esas decisiones fundamentadas. Segundo de los métodos cualitativos, fenomenológico. También no confundir con la fenomenología. La fenomenología es otra postura filosófica de la que abreva el método fenomenológico, pero es diferente. Estamos hablando aquí del método hermenéutico, método fenomenológico. Son dos cosas diferentes y no es ni la hermenéutica ni la fenomenología, son dos cosas diferentes. El fenomenológico lo que busca es dar cuenta de cuál es ese núcleo mínimo de significado que tienen las personas que comparten un fenómeno. ¿A dónde voy? Por ejemplo, ya. Voy por ejemplo, alguien que experimenta ciertas tensiones, ciertos estreses en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Tepic y en la ciudad de Mérida, a través de distintas cosas. Pues no quiero poner ejemplos. Ese núcleo mínimo de significado, esa esencia del significado, no importa importando donde quiera que esté, pero es compartido por estas personas y podremos entrarle y reconocerlo, ¿no? Para eso es un método fenomenológico. Y si se fijan, no es lo mismo el hermenéutico que el fenomenológico. El fenomenológico es más profundo y requiere muchas otras cosas. Sigo para no tardarme, porque quiero llegar a una laminita que está un par de clics adelante. Estudio de caso, híjole, es otro de los métodos famosos, pero que tiene, ¿cómo decirlo? Tiene una polisemia bárbara y una forma bárbara de comprenderlo. Estudio de caso, la mayor riqueza del estudio de caso es poder determinar cuál es ese fenómeno autocontenido diferenciable de su contexto. Si logramos nosotros establecer la línea que separa el fenómeno del escenario, del contexto, del entorno, podremos estar en buena situación. La magia del estudio de caso es poder verlo por ello. Pero el chiste es que respetemos la holicidad, la totalidad, la completez de ese caso. Porque si nos ponemos a revisar variables dentro del caso, pues lo que estamos haciendo es análisis de variables en estudio de caso. Estamos viendo las variables que integran el caso. Por otro lado, la palabra caso muchas veces se entiende como la persona. El caso de Juana López, no tanto. Más bien se trata de generar conocimiento de ello. No abundo porque aquí nos estaríamos el resto de la noche. Etnográfico, estudio etnográfico. Otra vez, no es etnografía. Etnografía es lo que hacen los antropólogos, ¿no? Que estudian culturas, etcétera. Nosotros lo que hacemos es un estudio etnográfico. ¿Qué quiere decir estudio etnográfico? Dar cuenta de un fenómeno en su estado natural, dar cuenta de la cultura de una escuela. Todos trabajamos en alguna organización o al menos vivimos en un barrio que tiene rasgos culturales más o menos similares, autocontenidos. Bueno, si nosotros logramos dar cuenta de qué es lo que está a nivel común en esta organización, en esta institución o en este grupo de personas, bueno, pues podremos estar haciendo un estudio etnográfico. Pero para eso es para lo que sirve. Teoría fundamentada, muy rápido también. En primera, el nombre es chistosísimo, porque fundamentada implica que hay teoría no fundamentada, ¿no? Entonces ya estamos en problemas por allí. Esta es mala broma, claro. La teoría fundamentada, que en inglés se llama Grounded Theory y surgió a la luz en 1967 en Estados Unidos, lo que busca es poder construir una explicación de un fenómeno, pero a través de la fundamentación o del grounded en inglés. Quienes hablen inglés seguramente mejor que yo podrán dar cuenta de que significa aterrizado, que surge de las evidencias empíricas, de grounded, de suelo. Entonces, la teoría fundamentada crea una explicación, una teoría, pues, un modelo explicativo a partir de las realidades empíricas y de las posiciones de las realidades de las personas que viven esa realidad empírica. Entonces, bueno, es un poco discutible el nombre, teoría fundamentada. ¿Qué le hacemos? Ya es un término acuñado, pero es eso, ¿no? O sea, poder construir esta explicación a partir de lo que dicen quienes están metidos allí. Etnometodología, por poner un otro ejemplo, Garfinkel y toda esta serie de autores, lo que dicen es las acciones cotidianas
A veces las obviamos, a veces ni caso les hacemos porque son tan cotidianas, tan naturalizadas, tan automatizadas que no les hacemos caso. Pero si nos ponemos a revisar qué es lo que hacemos de manera cotidiana y nos ponemos a reflexionar sobre ello, vamos a encontrar muchas cosas de nosotros y de nuestra interacción con nuestro entorno. Entonces, la etnometodología, perdónenme, lo que busca es esto, dar cuenta de cuáles son esas acciones cotidianas y los significados que están dándole soporte a esas acciones cotidianas. Por último, la investigación acción participativa, que todos sabemos que es otro animal completamente diferente, porque implica dos cosas, y lo vamos a ver más adelante en la minita esta a la que quiero llegar, que es una tabla más o menos grande. Implica, por un lado, resolver un problema, implicarse en la resolución de un problema, pues de ahí la acción, pero por otro lado, generar conocimiento, de ahí lo investigación, pero por otro lado, tiene que ser con la participación y la reflexión enfocada de todos los demás. Ahí viene lo participativo. Entonces, es un animal completamente diferente. Pero bueno, técnicas, que son las tres rectangulitos que están al centro. Las técnicas, a mí me encanta bromear con esto y después me arrepiento de bromear con esto porque por andarlo simplificando tanto y tratar de hacerlo tan mnemotécnico, a veces tiene sus consecuencias negativas. Yo insisto que solamente tres técnicas. Las técnicas son ver, leer y preguntar. Así de sencillo. Claro que tiene sus nombres técnicos. Ver, la acción de ver, implica la observación minuciosa, específica, etcétera, etcétera. Si nos vamos hacia el lado cuanti, el lado morado, estaremos haciendo una observación, ver, a través de listas de cotejo que ya preestablecen qué es lo que queremos observar, qué es lo que estamos esperando que suceda y el grado en el que está sucediendo, la frecuencia que está sucediendo, etcétera. Por otro lado, si nos vamos del lado de la derecha, del lado naranja, el lado quali, estaremos viendo que la observación, el acto de ver, es una observación más naturalista, ¿no? Más a ver qué me encuentro, más con ojos limpios en la medida de lo posible. Todos sabemos que los ojos limpios ya en un nivel doctoral ya no existen. Esos candores, esas ingenuidades, pues ya no están tan presentes. Pero lo más limpio posible, lo más buscando encontrar algo sin sesgos, ¿no? Lo más posible. Puede ser una observación participante u una observación no participante. Pero bueno, se trata de eso. Esa es la técnica llamada ver en mi mala broma. Después existe la técnica leer, que es análisis de lo que está establecido a nivel de texto. Por ejemplo, podemos hacer un análisis documental cuantificando el número de veces que dicen X palabra o el número de veces que dicen tal idea, etcétera, etcétera. Es la cuantificación de lo que está allí documental. Pero por otro lado, si nos vamos del lado naranja, estaremos haciendo un análisis documental, pero del significado de las cosas. ¿De qué manera están las personas haciendo ese... bienvenido las personas que están llegando. Si puedo... Ahí está. Sí, para poder tener más capacidad de escucharnos a todos. Bueno, esa es la última, la penúltima, perdónenme, leer. Y la última es preguntar. Es la tercera de las técnicas. Ver, leer y preguntar. Insisto, a veces me arrepiento de sobresimplificarlo tanto, pero creo que es mnemotécnico, sirve para quedarnos con la idea. Preguntar, se puede preguntar de muchas formas. Si preguntamos del lado cuantitativo, podremos hacerlo a través de cuestionarios, a través de entrevista formulaica, digamos, o a través de encuestas, una técnica de encuestas, ¿no? Podemos utilizar un instrumento llamado cuestionario que se trabaja a través de la técnica de encuestas, ¿no? Podemos hacerlo por allí. Eso es preguntar. Pero por otro lado, podemos hacer preguntas de la manera cualitativa. Y si preguntamos de la manera cualitativa, estaremos teniendo pues entrevistas más estructuradas, pero sobre todo semi-estructuradas que van por tópicos, no tanto por preguntas, sino por tópicos que quiere conocer, o incluso abiertas. O sea, pues, dime qué está pasando con tal fenómeno, es una pregunta más abierta, una entrevista mucho más abierta. O podemos orientarnos hacia los grupos, hacia los grupos fuente. Podremos hacer grupos focales o entrevistas grupales y mucho ojo, grupos focales y entrevistas grupales no son lo mismo.
Un grupo focal lo que busca es que la persona o las personas expresen ideas, pero lo que nos interesa es conocer la opinión de ese grupo. Y si hay una persona 1 y una persona 4 que no participan activamente, pero no están activamente en contra de lo que dijeron los demás, quiere decir que están en la posición de lo que dice el grupo focal. Por otro lado, una entrevista grupal sí nos requiere que todas las personas que están participando allí hablen. Por tanto, se parece mucho porque tenemos un montón de gente ahí intercambiando opiniones, pero son diferentes por la manera de llevarlo a cabo. En fin, ya me conozco, me voy a colgar, así es que quiero seguir hacia la lámina siguiente. Esta es la que yo quería llegar y espero no tardarme mucho y espero que sea útil. Creo que es útil si alguien quiere tomarle captura de pantalla o alguien quiere que lo platiquemos más a detalle, que lo podemos hacer con muchísimo gusto. Por ejemplo, primero de los renglones grisecitos, un gris ligeramente más oscuro. Si queremos conocer cuáles son los rasgos culturales de una escuela, de una comunidad, de un barrio, qué sé yo, de una familia incluso, lo más probable es que decidamos irnos por el lado quali. Y si nos vamos por el lado quali, se recordarán de los ovalitos naranja de la lámina previa, posiblemente lo más adecuado sea que sigamos un método etnográfico para dar cuenta de la cultura, de los rasgos y de las acciones y de las interacciones y de todo lo que sucede allí. Por tanto, dejemos de lado lo quanti y vayamos más hacia lo quali, que es lo que nos va a permitir. Pero las técnicas en específico que deberíamos seguir sería, por un lado, ver, y ese ver tiene que ser una observación pues naturalista, a ver qué nos encontramos. Leer, podremos leer documentos, el diario de alguien, la narración de alguien, una cosa muy episódica y algún incidente que fue interesante para las personas o fue fundacional para algunas personas. Y el preguntar, lo más probable es que dependamos de entrevistas. Este es un ejemplo. Ahora, por otro lado, si lo que nos interesa saber es cómo influye un elemento X en un elemento Y, es decir, una variable independiente en una variable dependiente, pues a lo mejor sí vale la pena considerar el aspecto cuantitativo. Por tanto, podremos diseñar algún experimentito o algún cuasi experimentito más o menos sencillo que nos permita tener el control de alguna variable, o incluso no experimental, pues simplemente ir a medir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahí sí podemos meternos un poquito más a lo cuanti. A lo mejor si optamos por lo quali, pues podríamos optar por un método hermenéutico que es pues ir a preguntar a las personas qué les significa estar en esas circunstancias. Por tanto, podríamos optar por ver, es decir, a través de una lista de cotejo. Discúlpeme que no puse lista de cotejo porque no cabía, por eso puse la abreviación de checklist, una lista de cotejo para ver qué es lo que nos podemos encontrar, o podemos hacer una observación naturalista, podemos igualmente leer narraciones y documentos y podremos hacer mediciones o incluso entrevistas. Me acelero muy rápido porque la lógica es más o menos igual. Si queremos saber qué le significa a una persona estar en la situación en la que está, pues lo más probable es que nos vayamos por lo hermenéutico, o si queremos irnos más a profundidad, podemos irnos por un método fenomenológico, y bueno, de ahí están las técnicas, observación naturalista, narraciones, entrevistas, etc. Si queremos dar cuenta de algo inusual, algo que nos parece que está sucediendo, pero que no estamos completamente seguros, que sí lo comprendemos, pero que se nos sale del 100% de la comprensión, pues a lo mejor pudiéramos diseñar un instrumentito que nos permita comprender la cosa, en medio tratar incluso de medirlo. Por tanto, estaremos hablando de un proyecto no experimental desde lo quanti, o desarrollar un estudio de caso a través de lo quali, ¿no? O una combinación de ambos. Si queremos comprender un proceso de unas personas o un proceso de una persona, lo más probable es que nos vayamos a hacer un método hermenéutico o etnometodológico para ayudarle a la persona que vaya decidiendo. Si queremos de alguna manera co-construir la explicación de un fenómeno educativo o socioeducativo, no es tartamudeo, es co-construir, o sea, construir junto con otros, construir junto con las otras personas. Pues, ¿cómo construimos una explicación? Pues a través de la teoría fundamentada, que implica platicar con la persona A, después ir a platicar con la persona B, después ir a platicar con la persona C, ir construyendo la explicación, regresar con las personas que nos dijeron cosas,
Si añaden otras, bueno, podremos irlas haciendo creciendo hasta que podemos ser como nuestro arbolito, las ramificaciones que nos permiten explicar eso. Y eso es teoría fundamentada. Y por último, que es donde yo quería llegar desde hace rato, si queremos co-comprender o co-transformar, y no es tartamudeo, es decir, si queremos comprender junto con otros y queremos transformar junto con otros, pues lo más probable es que tengamos que irnos, por un lado, si queremos optar por lo cuanti, irnos por algo no experimental o cuando mucho cuasi experimental, si queremos transformar algo. Pero si queremos irnos por lo cual, y lo más probable es que optemos por la investigación acción participativa, es decir, junto con otros, incidir en ese fenómeno, incidir en ese problema, pero también trabajarlo e ir viendo cómo funcionamos en ese momento. Lo que implica coobservación, lo que implica entrevistas, lo que implica análisis documental, implica narraciones, etc. Espero ir más o menos bien de tiempo. Casi voy bien, casi voy bien. ¿Por qué? Porque los errores no se equivocan. Eso dice en la calle Cristóbal Colón, de ahí de algún lado. Los errores no se equivocan. Si nosotros cometemos un error metodológico y decimos que queremos comprender, no sé, voy a decir una tontería, si queremos comprender el significado que tiene para las personas participar en X ceremonia, no sé, ya viene el 12 de octubre, que es aquí la peregrinación de la Virgen de Zapopan, aquí en Guadalajara, y hay 1 millón de personas en la calle. Y si decimos que queremos comprender cuál es el significado para ese 1 millón de personas y que vamos a hacer una encuesta y que vamos, híjole, lo más probable es que estemos tomando una decisión muy equivocada, ¿no? O que digamos que queremos hacer entrevistas a X cantidad de personas y somos nosotros solos, etcétera. Hay consecuencias en las malas decisiones metodológicas. Por tanto, necesitamos estar bien claros en cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a salir adelante. Esa es una de las cosas que quiero decir. Otra de las cosas, y posiblemente es la última de las cosas que diría, es que hay que llamarle las cosas por su nombre. Quienes me conocen, que saben que yo soy un poquito ortodoxo en esto de buscar la terminología, creo que es importante que le llamemos a las cosas por su nombre. ¿Por qué lo digo? Porque hay lo que en la tradición latinoamericana llamamos el enfoque, que insisto, nomás hay dos, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. En la tradición norteamericana o anglosajona, a veces le llaman también paradigma, ¿no? Es el paradigm, ¿no? Es el qualitative o quantitative paradigm. Y paradigma es otra cosa en nuestra tradición latinoamericana o hispanohablante. O el approach, ¿no? El acercamiento. Es un acercamiento, no, es un enfoque. Entonces, a veces por andar queriendo utilizar textos que vienen de una mala traducción o es nos traemos el concepto anglosajón, andamos haciendo mezclas, ¿no? Por otro lado, el método. Método, decíamos, hay muchos métodos, experimental, cuasi experimental, no experimental, teoría fundamentada, estudio de caso, investigación acción participativa, etcétera, etcétera. Bueno, en la literatura anglosajona se habla de methodology, que a veces nosotros traducimos como metodología, pero cuando ellos hablan de methodology están refiriéndose a los métodos que nosotros utilizamos, o incluso el famoso libro de Creswell habla de tradiciones. Una tradición, pues discúlpeme, una tradición es llevarle flores a la Virgen, ¿no? Una tradición es, o sea, estoy bromeando, pero eso es una tradición. Sin embargo, metodológicamente en la lengua, en la literatura anglosajona, se habla de tradiciones cuando queremos hablar de métodos. Entonces, mucho cuidado con esas malas traducciones. Y continúo, y voy a acelerarme para hacerlo un poco más rápido. Cuando hablamos de técnicas, muchas veces en la tradición anglosajona se habla de methods, y aquí es donde viene, y aquí me voy a tardar un minuto, aquí es donde viene la gran confusión de los métodos mixtos. Alguien, que no sabemos quién, bueno, yo sí sé, pero no voy a decir, hizo una mala traducción de lo que son mixed methods. Cuando en la tradición anglosajona se habla de method, se está hablando de técnicas. Entonces, si lo traducimos de una manera correcta a nuestra jerga investigativa latinoamericana o hispanohablante por lo menos, un método es una técnica. Por tanto, si hablamos de técnicas mixtas, ahora sí estamos en comprensión de las cosas. Es decir, son técnicas, es una mezcla, una combinación, un combo de técnicas
que a su vez pertenecen a métodos, que a su vez pertenecen a enfoques, y una combinación armónica de técnicas, qué sé yo, una observación participante y una observación con lista de cotejo, por poner un ejemplo muy malo. Ambas son observaciones, ambas son ver, la técnica de ver, pero una parte del enfoque cuanti y otra parte del enfoque quali. Esa es una mezcla de técnicas o mixed methods. Y aquí tiene mucho sentido. Cuando hablamos de métodos mixtos como si fuera un tercer enfoque, pues no tiene mucho sentido que digamos. En fin, approach también se le llama a las técnicas. El instrumento nuestro, lo que nosotros conocemos como instrumento, ¿qué es un instrumento? Pues una lista de cotejo, un guión de entrevista, un cuestionario, esos son nuestros instrumentos, ¿no? En la jerga anglosajona se le habla de techniques o technique, que podría ser una mala traducción de técnicas, entonces ahora sí estamos en problemas porque las técnicas son ver, leer y preguntar, no los instrumentos, etcétera. Espero no estarlos confundiendo mucho. También se habla de estrategias. Hay una ya es marca, ¿cómo se llama? Una expresión ya acuñada y es marca reservada, derechos reservados, casi, en el famoso libro de 1967 de Gleiser y Strauss, cuando nace el método de la teoría fundamentada, ellos hablan de el MCC, el método de comparación constante. Y dice, caramba, método de comparación constante. Pues no, si acaso será una estrategia de análisis de datos. Sin embargo, ellos acuñaron esa expresión y es el método de comparación constante. Por tanto, no nos podemos ir con lo primero que vemos y pensar que el MCC, el Comparative, Comparative Constant Comparative Method de la teoría fundamentada del libro seminal del 67, es un método, porque no es un método es otra cosa. Es una estrategia en ese sentido. Y por último, que esa es la más chistosa de todas, por eso la dejé al final, el trabajo de campo, el ir y desarrollar las actividades que dijimos que íbamos a desarrollar para nuestro trabajo de campo de nuestra investigación, en la jerga anglosajona se llama ethnography, que a nosotros nos suena etnografía, ¿no? Por tanto, o sea, uno no está haciendo etnografía, uno está haciendo trabajo de campo, ¿no? En primer lugar. Y esto, curiosamente, también tiene implicaciones en un método que se puso muy de moda hace como 15 años más o menos, 10 cuando menos, que es la autoetnografía. Uno dice, caramba, autoetnografía. O sea, si etnografía significa dar cuenta de los rasgos culturales de un grupo de personas y ahora resulta que es etnografía auto hacia una sola persona, pues ahora sí estamos en problemas. El problema es eso, que autoetnografía lo que quiere decir es trabajo de campo en uno mismo. Y si yo estoy haciendo trabajo en mí mismo, pues está muy bien. La verdad es que si yo quisiera hacer trabajo de campo en mí mismo, me aburriría muchísimo porque mi vida es muy aburrida. Pero seguramente alguien tendrá alguna vida más divertida y podrá hacer un trabajo de campo en sí mismo y se divertirá mucho. Pero una autoetnografía no es un trabajo, o sea, no es una etnografía en una sola persona, es un trabajo de campo en una sola persona. En fin, estoy solamente bromeando ya para cerrar. Yo quisiera dejarle aquí, son las puras 7, creo que lo logré, más o menos. Este es mi nombre, este es mi correo electrónico. Yo quisiera agradecerles muchísimo su participación. Abrimos espacio para dudas y tengo que confesar que las siguientes 2 láminas son comercial del doctorado. Ni modo, es así es la vida académico-administrativa. Y yo quisiera cerrar con estas 2 ideas. Uno, y perdónenme que abuse de su tiempo para hacer el comercial. Gracias, Nuri, a la orden. ¿Qué es lo que hace un doctor en educación? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en este sentido? O en otras palabras, diciéndolo de una manera muy coloquial, ¿para qué sirve un doctor en educación? Pues sirve para estas 3 cosas. Sirve para explicar fenómenos, para explicar problemas educativos, sirve para generar un conocimiento que pueda ser transferible y por último sirve para... gracias. No, ahorita les digo, Leticia Isabel, espérenme tantito. Y sirve para proponer soluciones fundamentadas.
O sea, si logramos que nuestros doctores, nuestros egresados, que ahorita llevamos 7 generaciones, estamos a punto, ya, de hecho ya abrimos la convocatoria de 2024, que será la generación 8 del doctorado, tenemos 164, no estoy seguro del número correcto, 160 y tantos, estoy seguro que en el ITESO tenemos 60 egresados de nuestro doctorado. Esto es para lo que idealmente servimos quienes pasamos por un doctorado en educación, para explicar fenómenos, para generar conocimiento transferible y para proponer soluciones fundamentadas. Gracias, Alma Delia. Y bueno, si alguno de ustedes, alguna de ustedes tiene algún interés, y insisto, hasta penita me da porque yo me las doy de muy académico y bueno, pues tiene uno que hacer la parte de la gestión. ¿Tiene algún interés o conoce a alguien que pueda tener algún interés en el asunto del doctorado en educación? Aquí tenemos uno muy bueno, por cierto, y ahí está la dirección de la convocatoria, en bit.ly, diagonal 44, N minúscula, 1, N mayúscula, M, T mayúscula, ahí está. Y la última cosa que digo antes de apagar ya esto y poder dar cauce a, si hubiera alguna duda, algún comentario, es esto. La foto es de hace muchos kilos, ni modo, qué hacerle. Pero estamos teniendo sesiones todos los jueves. Mañana toca la tercera de las sesiones. Ya han estado muy divertidas. La verdad es que yo me divierto mucho. En el sentido positivo de la expresión, creo que han sido muy amenas y podemos intercambiar muchas cosas. Todos los jueves a las 6 hacemos